La purificación, un mandamiento divino olvidado. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Éxodo 19, versos 10 al 11. Empecemos haciendo una oración. Padre Santísimo, que desde el cielo inclinas tu rostro hacia nosotros para escuchar nuestras súplicas. Te rogamos que tu Espíritu Santo se haga presente en estos momentos y se mueva poderosamente, que abra nuestras mentes y nuestros corazones y nos dé entendimiento para poder poner en práctica el consejo que tú nos das a través de este estudio. Que tu Espíritu Santo hable palabras de vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Es sorprendente ver cuánta negligencia se comete en la enseñanza de algunos temas bíblicos que por el hecho de estar registrados en la palabra de Dios son útiles para nuestra salvación. Sucede así con temas de singular importancia ligados a la observancia del día de reposo, sobre las cuales se guarda casi absoluto silencio. Como parte de ellos podemos afirmar con plena seguridad que no se nos enseña sobre el verdadero propósito por el cual Jehová creó el sábado. Todos o la mayoría dicen que es para reconocer y honrar a Dios como nuestro creador. Y lo creen así porque en algún lugar lo escucharon o lo leyeron y así van repitiéndolo. Y aunque no está mal, lo malo está en que no van más allá, no profundizan en el asunto. Si fuera así, entonces de esta afirmación puede derivarse dos interrogantes. ¿Qué gana Dios con que lo reconozcamos o honremos en el sábado? Si lo hacemos o no, Él seguirá siendo Dios, el mismo Dios por la eternidad. Y lo otro, ¿cómo se le reconoce y honra a Dios? ¿No es a través de la obediencia a su voluntad expresada en su santa palabra? Las Sagradas Escrituras guardan abundante sabiduría con respecto a la verdadera observancia del sábado, y hasta hoy no hemos considerado, y que de alguna forma mencionaremos en el presente estudio que le hemos titulado La purificación, un mandamiento divino olvidado. El primer sábado en el Edén. Demos una mirada retrospectiva hacia la celebración del primer sábado en el Edén, procurando extraer de ello cuanta enseñanza sea posible. Vayamos a Génesis 2, versos del 1 al 3, que dice: Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el relato bíblico, al decirnos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, podemos inferir como primera enseñanza que el sábado forma parte de la creación de la tierra. También nos dice que Dios terminó su obra reposando, bendiciéndolo y santificando el sábado. Es fácil deducir que el hombre en su primer día en la tierra siguió el ejemplo del Creador. Reposó, bendijo y santificó el sábado en la presencia de Dios. Aquí tenemos la segunda enseñanza. El sábado no solo se reposa, sino que también se bendice y santifica en la presencia de Dios. Otro aspecto a considerar es que en esta primera celebración del día de reposo en el Edén, todos los seres que estuvieron presentes en dicha asamblea eran puros y santos. Jehová, los ángeles del cielo, Adán y Eva en su estado de pureza, y así continuó hasta su caída. Tercera enseñanza: todos los ahí presentes eran puros y santos.
¿Tiene este pasaje algún mensaje para nosotros? Claro que sí. Debemos ser puros y santos para estar en la presencia de Dios. Al considerar Éxodo 31, versos 13 y Ezequiel 20, verso 12, que dicen: y les di también mi día de reposo para que fuesen por señal entre yo y ellos, para que supiesen que yo soy el Señor que los santifico. La cuarta enseñanza que podemos obtener es que la primera señal que Dios dio a la raza humana es el sábado, como la señal de santificación. Y la quinta enseñanza es que por ser el séptimo día es una señal de Dios en el tiempo. Cuando en Génesis 2, versos del 1 al 13 nos dice: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Como otra enseñanza podemos decir que el sábado es el único día santificado por Jehová y no otro. Y sabemos que todo lo que el Señor bendice y santifica permanece así para siempre. Por tanto, nadie puede ni debe cambiarlo, pues al intentarlo tendrá que dar cuenta personal a Jehová. Y santificar para Jehová quiere decir hacer santo, purificar, consagrar, dedicar, limpiar y separar para su gloria. Santificar quiere decir separar algo con un propósito especial. Y como ya vimos en Marcos 2, verso 27, se nos dice: el sábado fue creado por causa del hombre. Indica que al crear el sábado, Dios tenía un propósito especial para el hombre. No lo creó para sí mismo, no para los ángeles del cielo, ni para los mundos no caídos. Fue hecho para beneficio del hombre. Y el beneficio que el hombre recibe a través del sábado se expresa claramente en Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:12, en el que leemos: para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Y el apóstol Pablo redondea la ecuación con 1 de Tesalonicenses 5:23, cuando nos dice: y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor. No podemos concluir sino que el propósito del sábado es santificar al ser humano y que Él, Jehová, es quien nos santifica. No nos atrevamos a darle otro propósito más que el divino. ¿Y para qué santificarnos? La respuesta nos es dada en Hebreos 12, versos 14, que se lee: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ninguno verá a Dios. En el cielo la atmósfera reinante es la santidad, y para poder estar ahí debemos santificarnos acá en la tierra. ¿Y cuál es el instrumento que utiliza Dios para santificarnos? Cristo nos da la respuesta en Juan 17, verso 17, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sí, somos santificados por el estudio diligente y la obediencia fiel y total a la palabra de Dios. El devocional en los lugares celestiales de Julio 2, con su título Confianza absoluta en Dios, nos ayuda en una mejor comprensión al decirnos: si la palabra de Dios es albergada como un principio permanente en el corazón y se le mantiene bajo cualquier circunstancia, el hombre es llevado con las habilidades que le fueron dadas bajo la sujeción del Señor Jesucristo. Sus facultades indivisas, aún sus pensamientos, son llevados en cautiverio a Cristo. Esto es verdadera santificación. Todas las partes de la experiencia se funcionan en completa armonía. Nada les falta. Fin del texto. Para ser santificado, el cristiano renacido tiene que consagrarse, dedicarse y separarse para Dios y someterse a su entera voluntad. Entonces Dios hará su parte purificando el corazón y volviéndolo santo. Y qué hermoso conjugan todos estos versos bíblicos
con lo que nos dice el devocional en los lugares celestiales de fecha junio 9, en el que podemos leer: Dios espera que los que llevan el nombre de Cristo lo representen en palabra, pensamiento y acción. Los que pretenden conocer la verdad y comprender la gran obra que debe hacerse en este tiempo, deben consagrarse a Dios en cuerpo, mente y espíritu, en el corazón, en la vestimenta, en el lenguaje. En todo respecto deben estar apartados de las modas y prácticas del mundo. Deben ser un pueblo peculiar y santo. Fin del texto. Y si la santidad involucra todo nuestro ser, cuerpo, mente y espíritu, y sabiendo además que todas las escrituras es útil para nuestra salvación, entonces debemos preguntarnos, ¿por qué solo se nos habla del tiempo de preparación y poco o nunca se nos enseña o se tiene en cuenta el tiempo de purificación que también se haya registrado en las Escrituras? La palabra de Dios bien estudiada nos muestra que aun cuando el día de preparación es parte del tiempo de purificación, hay una gran diferencia entre estos dos aspectos. Y también nos enseñan lo fundamental que resulta el tiempo de purificación en nuestra vida espiritual. El día de la preparación. No olvidemos que el cuarto mandamiento del Decálogo, dado en el Sinaí en Éxodo 28, que dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento engloba toda la sabiduría que guarda la palabra de Dios con respecto al sábado y abarca a todos los seres humanos, sin excepción. Y nos habla de santificación, que es algo que tiene que ver con el espíritu, con la transformación del carácter, con el nacimiento de un nuevo ser. En cambio, al referirnos al viernes como día de preparación, lo hacemos basándonos en Éxodo 16, versos 23 al 25, que a la letra dice: y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que sobrara, guardadlo para mañana. Es patente que se está refiriendo a que el día viernes debemos concluir todos nuestros trabajos semanales y tener preparado o listo todo aquello que nos pueda distraer tiempo alguno de la correcta observación del sábado, llámese alimento, ropa, limpieza, arreglo de casa, etc. Aquí se nos dice que el día de la preparación está referido a la parte externa de la observancia del sábado, vestido, comida, casa y otros afines. Entonces, nos preguntamos, ¿será el día de la preparación suficiente para alcanzar la santificación? Sabemos también que el Señor no cambia, conforme lo afirma Hebreos 13, versos del 8 al 16. Jesucristo nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que nos permite aseverar en cuanto a la observancia del sábado, que el Señor no es menos exigente ahora de lo que fue cuando dio estas instrucciones en el monte Sinaí. Por lo mismo que si se nos está hablando de santificación, es algo que va más allá, que es más abarcante, más profundo y de mayor importancia que el día de preparación. Con toda seguridad, la santificación se consigue mediante el conocimiento, el uso racional y la práctica constante del tiempo de purificación. El tiempo de purificación ordenado por Jehová. Si toda la escritura es útil para nuestra salvación, debemos preguntarnos, ¿para qué está escrito en Éxodo 19, verso de 10 al 11, que dice: y dijo Jehová a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí? ¿No es acaso para que lo tengamos en cuenta y lo apliquemos en toda situación similar donde se manifestará la presencia de Dios? Por tanto,
Si en Isaías 66, versos 23 al 24 se nos manda, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cómo debemos presentarnos cada sábado delante de Él sabiendo que Él es santísimo y que nosotros somos tan igual o quizás más pecadores que el pueblo hebreo? ¿No debemos hacer lo mismo? ¿No necesitamos purificarnos para ir a estar en su presencia? Indudablemente la respuesta es sí. Ignoro si a ustedes, pero el tiempo que llevo en la iglesia jamás nadie me habló de rito de purificación. Que cada uno debemos practicar 2 días antes para ir al templo cada sábado y tal vez por eso descuidamos la preparación en la parte espiritual y nos presentamos en el templo el día del Señor con tal ligereza que termina traduciéndose en una total irreverencia a tal punto que el Señor nos reprende cuando nos dice en Ezequiel 23:28. Además, contaminaron mi templo y profanaron mi día de descanso. Hay una notoria negligencia de parte nuestra, que con la misma seguridad afirmamos que de ahí deviene la debacle espiritual de la iglesia que actualmente viene manifestándose en diferentes aspectos. ¿Qué sentimos nosotros que nos jactamos ser guardadores del sábado cuando nuestro Dios nos dice que hemos profanado su día de descanso? Y al haberlo profanado no estamos en igual o peor condición de aquellos que no lo guardan. ¡Qué vergüenza! ¡Qué desilusión! ¡Qué fuerte se escucha de parte de nuestro Señor! Tenemos que poner mucha atención en esto. Aun cuando Él le llama al sábado mi día santo y nos pide que le llamemos delicia, glorioso de Jehová, no lo guardamos con el respeto debido. Le estamos dando un uso indebido. Estamos violándolo, deshonrando, quebrantando, profanando. Estamos usando, indignamente tan respetable y necesario don. ¿Qué hacer entonces para enmendar tan terrible reprensión? La respuesta no puede ser más que obvia. Debemos cumplir con la reforma que Dios demanda en la observancia del sábado, lo cual hemos presentado en un video anterior y que le rogamos y le recomendamos a usted, hermano y amigo, que por su cuenta lo escudriñe, fundamentándose en la palabra de Dios y con oración ferviente, empezando por llevar a cabo el rito de purificación de Éxodo 19, versos 10 y 11, como parte de nuestra santificación. La participación humana en la espiritualidad del sábado. Muchos creemos que la salvación es obra solo de Dios y que únicamente tenemos que aceptarla y esperar. Pero vale que recordemos Filipenses 2, verso 12, que nos dice: ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Si bien el Señor es nuestro Salvador, Él pone siempre como condición para la salvación la participación humana. Trayendo a la memoria Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:12, en lo que se nos dice que Jehová creó el sábado para ir a ser santificados en su presencia, nos preguntamos, ¿será que en la forma que nos presentamos cada sábado ante Jehová, así seremos santificados? ¿O necesitamos alguna preparación especial para ir a presentarnos delante de Él? ¿Cuál es la condición espiritual con que debemos asistir al templo cada sábado? Como ya mencionamos en alguna oportunidad, en la mayoría de prédicas siempre se nos está diciendo qué hacer, pero casi nunca se nos dice cómo hacerlo, o si se nos dice, se nos dice a medias, sin profundizar en el hecho. Lo que deseamos dar a entender es que siempre se nos está diciendo que debemos guardar el sábado dejando de trabajar, de comprar o de vender y asistir al templo, participar en los programas preparados previamente, ser miembro activo de la escuela sabática, participar de cultos de adoración y otras actividades.
pero muy poco o casi nada se nos enseña con fundamento bíblico cómo debemos prepararnos espiritualmente para observar correctamente cada día, sábado, de acuerdo a la voluntad de Dios registrado en su palabra. Al presentarnos ante Dios debemos siempre considerar que existe un marcado contraste entre la divinidad y la humanidad. La divinidad tiene como atributo su santidad, omnisciencia, omnipotencia, amor, bondad, misericordia y gracia infinitos. Y la raza humana es caracterizada por el orgullo, por su naturaleza pecaminosa y egoísta, descrita de manera precisa en Romanos 3, versos del 10 al 31, cuando dice: así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno, no hay nadie que entienda, nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Siendo esta la razón principal por la que estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová, nuestro Padre, mostrando su infinito amor por cada uno de nosotros, en su plan de redención dicta leyes, mandamientos, estatutos y normas específicos que deben cumplirse para gozar de su favor y poder ser transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo, como lo registra 2 Corintios 3, verso 17. Entre ellos nos habla del tiempo de preparación y el tiempo de purificación que cada uno necesitamos cumplir. En particular, el tiempo de purificación registrado en la Biblia es un tema ignorado por la mayoría, pero que se constituye como un asunto primordial en la espiritualidad de la verdadera observancia del sábado. Condición espiritual para ir a la presencia de Jehová. Con respecto a la condición espiritual y la reverencia con que debemos presentarnos delante de Jehová cada sábado, algo que debe llamarnos profundamente a la reflexión y consideración en nuestras vidas cristianas. Son dos hechos muy ilustrativos registrados en la Biblia. El primero es el caso de los ángeles del cielo, es decir, la actitud de los serafines, en cuyo orden de su jerarquía son los primeros y los más altos en el servicio y la adoración a Dios. Ellos cubrían su rostro ante la presencia del Altísimo, conforme lo describe Isaías 6, versos del 2 a 4, en el que leemos: por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y el otro hecho no menos importante, por cierto, es lo que nos narra la Biblia en diferentes épocas de la historia, en cuanto a que muchos siervos de Dios como Isaías, Daniel, Juan, entre otros, quienes por su condición pecaminosa sintieron morirse al verse en la presencia de Jehová delante de su gloria. Solo tomemos el testimonio de Isaías registrado en el capítulo 6, versos de 5 y 7, que dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y el mismo Jehová lo confirma en Éxodo 33, versos 20, al decir: no pueden ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Estos dos textos tienen mucha significación en la vida espiritual de un verdadero creyente. Si los serafines, seres santos, cubren su rostro ante la gloria de Jehová, y de otra parte, si aquellos siervos fieles sintieron morirse al verse en la presencia de Él, no es plenamente justificable que a nosotros, seres hundidos en el pecado, se nos ordene purificarnos para ir cada sábado a estar delante de su presencia. Además, como parte de la purificación, pongamos atención también a lo que nos dice Santiago 4, versos del 4 al 7. Necios, ¿acaso no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Debiendo considerar que cada sábado tiene como propósito desconectarnos del mundo
apartarnos de convivir con las costumbres, tradiciones y prácticas mundanales en que estamos sumergidos durante la semana. Y en ese día, conectarnos totalmente con Jehová, dispuestos a cumplir estrictamente lo que Él nos ordena, en Isaías 58, versos 13 y 14. Dejando de hacer nuestra voluntad, no andando en nuestros propios caminos, ni hablando nuestras propias palabras. Si anhelamos ser santificados, las 24 horas del sábado, todas nuestras palabras, nuestros pensamientos, conversaciones y obras deben fundamentarse en la palabra de Dios, conforme lo declara Juan 17, que lo repetimos: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Por qué y cómo santificarnos? De la celebración del primer sábado en el Edén, vemos que a Adán y Eva no se les dio la orden de purificarse para estar en la presencia de Dios. Y creemos que esto se debe a que ellos estaban en su estado de pureza. En cambio, al pueblo de Israel, luego que fue libertado, después de 400 años de la esclavitud, donde no gozaba de derecho alguno y solo habían experimentado en carne propia la explotación, maltrato, abuso, miseria, vejación, corrupción de parte de Egipto. A ellos sí se les ordenó purificarse 2 días antes de presentarse delante de Jehová en el monte Sinaí, conforme aparece descrito en Éxodo 19, del 10 al 11, que a la letra dice: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Por su condición pecaminosa, ellos se purificaron antes de ir a su presencia. Por lo mismo que nos preguntamos, ¿será que el Dios creador del universo ha disminuido su santidad y gloria? ¿Y que nosotros somos mejores que los hebreos que podemos presentarnos delante de Él tal como estamos? Ni lo uno ni lo otro. El Señor goza de su majestad y soberanía por la eternidad, y nosotros estamos en igual o en una condición más deplorable que la de los hebreos. Por tanto, claramente podemos intuir que el mandato de purificación dado a Israel registrado en Éxodo 19, 10 y 15 también aplica para cada uno de nosotros. Y si decimos en un estado más deplorable que los hebreos, es porque estamos viviendo en la etapa más corrupta de la historia terrenal y por la cantidad de luz que hemos recibido hasta hoy, que es mayor que todas las generaciones anteriores. Razón por la que se nos hace sumamente necesario y urgente que nos purifiquemos 2 días antes para ir al tercer día a ser santificados en la presencia de Jehová. En muchos pasajes bíblicos como Génesis 6, del 5 al 7, Salmos 36, Isaías 1, del 1 al 5, Romanos 1, del 18 al 32, que por razones de tiempo no vamos a leerlos. Ahí se pinta por entero la condición humana a través del tiempo. Tal vez la actual sea la más terrible de la historia y se contrapone abiertamente a la santidad de Dios. En consecuencia, quienes necesitamos cambiar urgentemente somos nosotros. Y esta es la obra que el Señor se ha propuesto hacer en cada uno: cambiar nuestro carácter a la semejanza de Cristo, alcanzar la santificación mediante la ferviente observancia del día de reposo, siendo el camino por él señalado este que estamos mencionando. No hay otro. Pero como bien sabemos, la santificación del ser humano no es un hecho que sucede de la noche a la mañana, como por arte de magia, sino que se da progresivamente en la vida de aquellos que están dispuestos a obedecer a Cristo. Es algo en el cual debemos ser perseverantes y firmes conforme se nos recuerda en Apocalipsis 2, versos 10, que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
No por el hecho que vayamos al templo cada sábado a adorar, alabar o participar de los programas previamente establecidos, es que alcanzaremos la santificación, no. Más bien debemos comenzar entendiendo que la santificación es algo que se contrapone a la naturaleza del corazón humano, por lo que debemos decididamente someternos a la voluntad de Dios a fin de poder alcanzarlo. Debemos luchar resueltamente contra nuestro propio yo. Debemos procurar tener dominio propio sobre nuestra mente y cuerpo, dando una especial atención a la instrucción de la palabra de Dios y depender plenamente de la ayuda divina para poder lograrlo. Necesidad urgente del rito de purificación. Es primordial considerar dos hechos muy saltantes en el rito de purificación. El primero es que estamos viviendo el tiempo del juicio investigador, conforme se describe en Apocalipsis 14, verso 7, en el cual se decidirá el destino de cada uno. Y el otro, porque somos real sacerdocio conforme la declaración de Primera de Pedro 2, verso 9, que a la letra dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Estos dos conceptos los hallamos inmersos en la enseñanza del santuario terrenal, específicamente en el día de la expiación, o Yom Kippur, por lo que es necesario conocer y entender que las instrucciones dadas a los sacerdotes antes de presentarse delante de Jehová básicamente consisten en primero ponernos en paz con Dios, arrepintiéndonos y confesando en forma específica cada uno de nuestros pecados, y por igual ponernos en paz con nuestro prójimo, confesando y perdonando cada una de nuestras ofensas con nuestros hermanos. También orando y ayunando, limpiando nuestros vestidos, alimentándonos diariamente de la palabra de Dios y practicando actos de bondad, cortesía, justicia y amor con nuestros semejantes. El devocional en los lugares celestiales, de fecha febrero 13, nos instruye. Así como Cristo en su humanidad buscaba fuerzas de su Padre para poder soportar la prueba y la tentación, también debemos hacerlo nosotros. Si somos vencidos, no dilatemos en arrepentirnos y en aceptar el perdón que nos pondrá en posición ventajosa. Si nos arrepentimos y creemos, será nuestro el poder purificador de Dios. Su gracia salvadora se ofrece gratuitamente. Su perdón se otorga a todos los que desean recibirlo. Fin del texto. Del rito de purificación podemos intuir claramente que la observancia del día de reposo no solo se circunscribe al día de 24 horas, sino que engloba el tiempo antes, durante y después del sábado. Si practicamos repetidamente cada semana el rito de purificación 2 días antes, es decir, desde el día jueves, para ir el día del Señor a presentarnos delante de Él, luego en sábado, ahí en su presencia, durante todo ese día, haciendo únicamente su voluntad contenida en la Biblia, seremos santificados vez tras vez. Y después en los días siguientes del sábado, poniendo en práctica todo lo aprendido, es que alcanzaremos que nuestro carácter se forme con hábitos celestiales, a la semejanza del carácter de Cristo, y así lograremos alcanzar la santidad, la misma que nos permitirá ver a Dios, como lo sostiene Hebreos 12, versos 14 al 17. Vamos concluyendo. Apocalipsis 14, verso 7 nos afirma: la hora de su juicio ha llegado. Entonces vemos lo importante es prescindible que resulta para este tiempo el rito de purificación, para poder alcanzar la santidad y ser aprobados. Por tanto, debemos considerar que es una exigencia adoptar un comportamiento de verdaderos cristianos, no solo en sábado, sino en nuestra vida diaria, considerando Primera de Pedro 2, verso 9, en el que se nos cataloga como real sacerdocio, y en Romanos 12, verso 1,
que se nos manda que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de nosotros. Conforme lo hicieron los sacerdotes del santuario terrenal, y conforme se le mandó al pueblo hebreo, es nuestro deber purificarnos oportunamente 2 días antes de ir a presentarnos delante de la gloria de Jehová. Como nos manda Éxodo 19, del 11 al 13. Y en ese día de 24 horas dedicarnos exclusivamente al estudio serio y reflexivo de la Biblia y a la aplicación de sus consejos en nuestra vida, a la oración, alabanza y acción de gracias. Y todo lo que aprendamos, vivirlo en los días posteriores al sábado. Y si así lo hacemos, como sostienen los expertos, con la repetición de esta práctica por más de 21 veces consecutivas, lograremos fortalecer el espíritu y edificar nuestro carácter a la semejanza del carácter de Cristo. Seremos santificados, como bien lo expresa 1 Corintios 3, verso 17. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y es nuestro deber y obligación cumplirlo porque escrito está, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Para finalizar este estudio, compartimos el consejo que nos da el libro de Profetas y Reyes en su página 35, que dice: aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Prometió que cuando se reuniesen para buscarlo, para reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él los acompañaría por medio de su espíritu. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como en la hermosura de su santidad. De nada vale que se congreguen. Fin del texto. El devocional en los lugares celestiales de fecha febrero 22 nos da una clara explicación de esto. Tenemos una parte que realizar en esta obra. Que nadie piense que los hombres y mujeres van a ser llevados al cielo sin estar empeñados en la lucha aquí abajo. Tenemos una batalla que pelear, una victoria que ganar. Dios nos dice: ocupados de vuestra salvación. ¿Cómo? Con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, versos 12 y 13. Dios trabaja y el hombre trabaja. Debemos cooperar con Dios. Así solamente podemos ser participantes de la naturaleza divina. Fin del texto. Amigos y hermanos, os ruego a vosotros que pongamos en práctica la reforma que Dios demanda en la observancia del sábado. Y que empecemos por considerar en nuestra vida, desde este momento, la purificación que debemos realizar 2 días antes de ir a presentarnos cada sábado en la presencia de Jehová. De esta forma vamos a ser purificados de gloria en gloria, hasta alcanzar el carácter de Cristo. Que Dios abunde en sabiduría a cada uno de vosotros y que el Espíritu Santo os haga comprender y entender este estudio que es tan urgente y necesario para este tiempo del fin. Mis oraciones las elevo a Dios para que Él derrame ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes y sobre sus hogares, y que los guíe en el camino hacia el cielo. Que Dios os bendiga abundantemente. Gracias. Amén.